Iniciar una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este martes 1 de octubre. La bienvenida han sido invitadas las asambleístas Inés Alarcón de ADN y la asambleísta Natalie Morillo, independiente. Les invitamos para analizar las perspectivas de la asamblea con una transición. Unos se irán, quienes van a optar por otro cargo como el presidente de la Asamblea Nacional, debe renunciar, si se inscribe, debe renunciar hasta este miércoles, 2 de octubre, y habrá cambios en la dirección de la Asamblea Nacional, con algunos ejemplos que realmente denigran a lo que se denomina el primer poder del Estado. El espectáculo de este lunes en la Comisión de Fiscalización resultó, y hay que decirlo sin ambajes, una vergüenza, partiendo de una premisa. La Constitución tiene la atribución constitucional y legal de la fiscalización, claro que sí, eso no se puede discutir, pero otra cosa son los espectáculos de griterío, no de argumentos, no de debates, sin gritar, sino argumentos contundentes, como otrora fuera el Congreso Nacional cuando interpelaba. Ayer fue, como digo, vergonzoso. Pero hay una perspectiva. Habrá una transición administrativa y política con los cambios por las próximas elecciones, tanto a presidente y vicepresidente cuanto las legislativas. ¿Cómo se proyecta esta transición? Le pregunto a la asambleísta Inés Alarcón en ADN, por favor. Miguel, buenos días. Natalie, qué gusto, muy buenos días. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Bueno, nosotros siempre respetuosos de la democracia interna de la Asamblea Nacional. Sabemos que se vienen cambios importantes en la Asamblea Nacional. Nosotros nos hemos mantenido en una línea y en una hoja de ruta, que es la agenda país, de la cual, por supuesto, nos hemos quedado solos en algunas votaciones. Por supuesto, no compartimos con mucho del accionar que hay de la vieja política en el país. Como bien usted ya lo había dicho, ayer vimos un show completo en la Comisión de Fiscalización, vimos a los mismos de siempre, con gritos, insultos, acusaciones infundadas y rabietas que nuevamente lesionan la imagen y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Ayer quisieron pasarse por alto la ley orgánica de la función legislativa, que establece claramente los procedimientos, pero por supuesto que a través de nuevas leguleyadas, a través de inventos que se dan en el momento justamente para ingresar prueba nueva, justamente para no respetar la ley orgánica de la función legislativa, como ya lo han venido haciendo en muchos procedimientos, y que justo por eso también se levantó una acción de protección, porque no respetan ni la seguridad jurídica ni el debido proceso. Bienvenida a la asambleísta Natalie Morillo de ADN. Asambleísta, ¿cómo se proyecta esta transición con estos estos hechos que dañan la imagen penosamente de la Asamblea Nacional, aunque esté erradicado esto momentáneamente en la Comisión de Fiscalización? Buen día. Buenos días, Milton, Inés. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio Democracia. Bueno, creo que lo que vimos ayer es un poco un abrebocas de lo que ya sabemos que va a venir. Con mi colega y compañera de bancada hemos justamente ya presenciado otros actos bochornosos, donde precisamente están estos asambleístas de la Revolución Ciudadana tratando de crear caos, tratando de crear los shows, siempre a su fiel estilo, y pretendiendo introducir, por ejemplo, lo mismo pasó con la canciller de la República, introducir una prueba nueva a destiempo y simplemente ingresarla, y pretenden para ellos la norma debe funcionar así, que cada persona, el interpelado debe ingresar y revisar los formularios o los documentos nuevos que se vayan cargando. Y ese no es el deber ser. En la normativa está que tiene que ser oficializado. Querían ayer lo mismo que pasó con la fiscal general de la Nación hace meses atrás, y que usted, Miguel, como buen seguidor y como buen demócrata, recordará.
que lo mismo pasó y trataron de enfrentar a la fiscal general de la Nación con el prófugo Aliaga. Lo mismo trataron de hacer ayer con la ministra Palencia, enfrentándole también con una persona que supuestamente iba a ser candidato a la presidencia de la República, pero como sabe que no puede venir al país, presentó un par de mentiras diciendo que su vida estaba amenazada y pues no vino y ahora trataron de encararle también, frentearle con cuentos, con mentiras. Y la ministra les dejó con la palabra en la boca, dando de alaridos, pero ellos no aprenden. Así que lamentablemente creo que va a ser la temática o esta va a ser la línea que ahora vamos a tener dentro no solamente de la Comisión de Fiscalización, sino dentro del Pleno Legislativo. Asambleísta Morillo, usted dice, este es un ejemplo de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir con estos cambios si se concreta la candidatura de Henry Kronfle a la presidencia y deja obligadamente la presidencia de la Asamblea? Claro, recordemos, Miguel, para seguir justamente lo que establece la norma, lo que establece el Código de la Democracia, lo que establece incluso la ley de la función legislativa, le corresponde al actual presidente de la Asamblea Nacional, ya que va a postularse para un nuevo cargo, pues renunciar y posteriormente será la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, que en este caso es Viviana Veloz, quien asuma la presidencia del Pleno Legislativo y en enero, recién, en el periodo de un mes, cuando empiece la campaña electoral, pues ella deberá solicitar la licencia sin sueldo, tal como lo establece la normativa. Eso es lo que en norma se va a hacer, eso es lo que ya Henry Kronfle ha mencionado, que hasta hoy estará en la Asamblea Nacional, ya están realizando incluso los cambios a la interna, entregando él su presidencia y Viviana Veloz recibiéndola, quien estará a cargo de la Asamblea Nacional hasta el próximo 12 de mayo. Vuelvo con la asambleísta Inés Alarcón. Habrá que elegir al nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se proyecta esto? Bueno, entiendo que cada bancada designará a alguien para que pueda ocupar este puesto. Nosotros todavía no hemos tenido esta conversación como bancada, pero por supuesto, como dice la ley orgánica de la función legislativa, tendrá que haber el voto para que esta persona pueda ocupar ese puesto que queda vacío cuando la señora vicepresidenta asuma la presidencia, como ya lo explicó bien nuestra compañera Natalie. Nosotros esperamos que, vuelvo a repetir, nosotros nos mantenemos en una línea de siempre seguir una agenda país, una hoja de ruta clara, que ya le hemos demostrado como bancada, independientemente de quiénes sean sus autoridades. Nosotros sabemos que hay líneas en las cuales tenemos líneas rojas claras, como son la impunidad, como son muchas de las cosas que ellos estén a favor y que nosotros no. Por ejemplo, un claro ejemplo, el día de ayer votamos la ley orgánica reformatoria de la ley de cultura. ¿Quién se opone a esta ley? ¿Quién se opone a darle las garantías a la cultura, a la ciencia, a la tecnología? Ese tipo de accionar nosotros nunca estaremos de acuerdo, independientemente de quiénes sean sus autoridades. Asambleísta Alarcón, dentro de este proceso, ¿cuáles son los temas pendientes que debiera, más allá de las autoridades, que debiera preocuparse la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos temas de seguridad importantes, tenemos reformas que trabajar, tenemos el informe del señor Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo lo van a develar? La Asamblea Nacional debe dar una respuesta. Ha pasado más de un año de la muerte. ¿Cuándo van a sentarse en el Pleno y a trabajar ese informe que realmente está ahí guardado? Tenemos la comisión de la muerte de la subteniente Ati. Ya incluso se dieron a los militares. ¿Qué está pasando en las comisiones de fiscalización, en donde se debe estar trabajando también estos temas? Si bien es cierto, los juicios políticos son importantes y yo mismo he sido una persona que indico que debe retomarse sus juicios políticos porque se debe transparentar el accionar de los servidores públicos, pero también hay un trabajo legislativo que está esperando que sea resuelto en la Asamblea Nacional. Asambleísta Natalie Morillo,
¿cuál debiera ser la perspectiva de la administración esta temporal con los cambios en la cúpula que permitan dar garantías al país y que no sea, si esto sucede en la Comisión de Fiscalización, decía la asambleísta Inés Alarcón, hay procesos pendientes como el caso de investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Será que estas nuevas autoridades a la cabeza de la Asamblea querrán poner en el debate, en el Pleno, este caso? Querido Miguel, creo que ahora es importante más que nunca que dejemos fuera los intereses partidistas que existen en ciertas organizaciones políticas, en las bancadas, peor aún estando de cara a las elecciones, y más bien nos unamos como legislativo, porque eso es lo que debería congregarnos en este momento, la unidad para poder tratar estos temas tan importantes, justamente como ha señalado mi colega, temas para la reconstrucción del tejido social, que es lo que le hace falta en este momento también a nuestro país. Recordemos que estas crisis que tenemos actualmente no son provocadas por el gobierno del presidente Noboa, son provocadas desde años atrás. Y hay que ver desde dónde inician y cómo inician. Solamente recordemos de los que tanto hablan del supuesto ex mejor presidente que tenían inversiones, obras. Pero, Miguel, no es lo mismo tener un país con una bonanza petrolera que le da miles de dólares y recibir un país con millones de dólares de endeudamiento. Son temas totalmente diferentes a cómo está actualmente el país y pedirles cuentas también a ellos de qué hicieron cuando justamente habían todos estos ingresos y por qué no hicieron una recaudación, por qué no tenían un tema para las crisis, como la que estamos viendo en este momento, que es una crisis no solamente del Ecuador, estamos atravesando una crisis climática regional. La mayoría de países de América Latina está sufriendo con sequías. No es solamente para salir y salpicar veneno. Ahora lo que quieren es hacer una fiscalización a la carta y pues obviamente a los ministros que están realizando sus trabajos, a quienes están enfrentando contra las mafias, a quienes están tratando de conectar al país, pues son a los ministros que se los quiere llevar o tener en la Asamblea Nacional todas las semanas con información, con informes en comparecencias y pues obviamente con juicios políticos. Ahora creo que es el momento, Miguel, de que la Asamblea le dé una muestra a la ciudadanía ecuatoriana de la unión y de que sí se puede trabajar en conjunto sin estos intereses personales, sino simplemente pensando en la ciudadanía. Siendo esa una buena intención, ¿no resulta difícil lograrlo cuando hoy entra en juego los intereses precisamente en este proceso electoral? Y estamos viendo estos actos bochornosos como ha sido el juicio emprendido contra la ministra de Gobierno, del Interior, perdón, la asambleísta Morillo. Sí, Milton, me repite la pregunta, por favor. Decía que no, Miguel, perdón. sí, no resulta difícil lograr eso, que es el deber ser, cuando está en juego los intereses político-electorales. Estamos inmersos en un proceso electoral y lo que buscan es el protagonismo, en este caso, el juicio político a la ministra del Interior, censurar y destituir. ¿No resulta difícil, le digo? Claro, justamente eso es lo que le decía. Lamentablemente estamos ya a cara de las próximas elecciones y pues yo lo veo súper complicado, teniendo en cuenta lo que mencioné, que están buscando sacar o tener confundidos o trabajando en estos temas de fiscalización a los ministros que precisamente están realizando su trabajo, viendo, porque no es solamente de llegar y tronar los dedos y cambiar la situación del país, las crisis en las que nos encontramos. Hay que tener en cuenta, Miguel, que las mafias están enquistadas en el país. Tenemos organizaciones criminales. Esto es una delincuencia transnacional lo que tenemos. Y pues a eso se debe enfrentar el presidente Daniel Noboa, a quien realmente no le ha temblado la mano
para ponerles un freno a todos estos delincuentes, a todos estos bandidos. Y también, pues, aquí aplaudo, como siempre, la labor que ha realizado la fiscal general de la Nación, encarándoles y desenmascarando a todos estos entramados que existen y que precisamente por eso hay ciertos temas que no quieren tratar en el Pleno Legislativo, como es el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Bueno, hay otras tareas, asambleísta Inés Alarcón, por ejemplo, la legislativa. ¿Cómo tener una agenda que sea de atención a los grandes y acuciantes problemas que tiene el país? Y ahí podremos mencionar tema económico, tema social, seguridad ciudadana, seguridad social, el tema del empleo, la educación, la salud, la desnutrición infantil. Por temas sobran. ¿Cuál debiera ser la prioridad en este cambio de dirección de la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional, cuando después de que vino de su proceso de transición, nosotros tuvimos claramente cuál sería la hoja de ruta y habría prioridades, en este caso la seguridad, el desarrollo económico y teníamos el tema de salud también, que eran tres grandes prioridades. Pero aquí sí me gustaría precisar que es importante comisiones como por ejemplo la de justicia, en donde reposan las reformas COIP, que es importante que salgan, que esa comisión nos entregue estas reformas para nosotros también poder debatirlas y entregarlas al pueblo ecuatoriano. Hay comisiones, como usted bien lo ha dicho, en la de desarrollo económico, justamente ahora entiendo que hay una nueva ley de urgente económica que el presidente ha enviado justamente conectado con lo que estamos viviendo hoy, con esta crisis de agua que vivimos. Eh, Esperamos que sí la Asamblea se enfoque realmente en esta producción legislativa, aunque no está por demás decirlo que las comisiones sí han venido trabajando, hemos entregado al pueblo ecuatoriano 30 leyes en este periodo de 10 meses. Hay comisiones como la de seguridad que presido, que hemos entregado 7 leyes al pueblo ecuatoriano, estamos trabajando en 2 más, hemos trabajado con la celeridad que se requiere y justamente, vuelvo a repetir, conectados con lo que vivimos con el país. Asambleísta Natalie Morillo, ¿cuál debiera ser la prioridad en el tema de legislación a fin de que se atienda, más allá de los cálculos político-electorales, que se atiendan las acuciantes necesidades de los ecuatorianos? Pues en este momento, Miguel, el proyecto que debe convocarnos a todos y que precisamente buscar las soluciones ante la crisis que tenemos actualmente es la crisis energética, que el presidente ya envió el proyecto económico urgente y que sin duda esta ley va a ser un primer paso en el camino hacia la transición energética que tanto necesita el Ecuador. Hay casos exitosos en la región que debemos citarlos y que podemos nosotros seguir el proceso que ellos han tenido, como es Perú, como es Colombia, como es Chile, en cuanto a los proyectos de cargo de empresas privadas. Así que ahora nosotros esperemos que justamente en este momento, con el cambio climático que hace necesario que nuestra misión a futuro sea justamente a través de energías no renovables y que no dependamos únicamente de la generación a través de estas fuentes hídricas, pues nos dé un paso y nos dé racionalidad en la Asamblea Nacional para no ponerle trabas a este proyecto. Y aquí le hago un llamado a toda la ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando en esta mañana, a ver quiénes se oponen a este proyecto de ley, quiénes ponen las trabas para que la empresa privada pueda invertir en estos proyectos que son importantes para el Ecuador. A ver, asambleísta Inés Alarcón, este proyecto urgente en materia económica que remitiera el presidente de la República para afrontar la crisis energética, ¿qué respuesta debiera tener de la Asamblea? Porque esto es cuestión penosamente de votos. Hay sectores que, hay que decirlo, no razonan, sino asumen una posición política. En muchos casos, el rédito político es hacer oposición. ¿Cómo lograr convencer que salga una ley que venga a contribuir a esta crisis energética? Bueno, por supuesto que en el Parlamento lo que prima es la voluntad política. Eso no es un secreto para nadie,
pero sí es importante que el pueblo ecuatoriano esté pendiente, esté vigilante. Yo creo que mucho ha servido el actuar de diferentes bancadas para que en las urnas sean castigados por muchas actuaciones que han tenido, muchas actuaciones puntuales, archivar una ley de seguridad, votar en contra de una ley de cultura, oponerse justamente a los temas relevantes que vive el país, como lo es, por ejemplo, esta importante ley que el presidente ha mandado a la Asamblea Nacional. Es importante que el pueblo ecuatoriano esté vigilante, porque ellos son nuestros únicos jueces y nosotros nos debemos a ellos. Por tanto, en este proyecto de ley es importante que la ciudadanía, vuelvo a repetirlo, esté vigilante a quienes se oponen al progreso del país, a quienes se oponen para salir de esta crisis que hoy estamos viviendo, que por supuesto no la provocó el gobierno de Novoa. Lo provocaron hace muchos años, cuando lastimosamente vivimos una época de mucha corrupción, una época donde quieren tapar, donde robó pero hizo obras, que no es a lo que debemos acostumbrarnos. La impunidad se ha hecho bandera en nuestro país y es algo que debemos dejar ya de lado, ya debemos enterrarlo. Por tanto, tenemos un gobierno firme que está trabajando de manera contundente y de la mano de la ministra de Gobierno también, el ministro de Gobierno y la ministra de Interior. Asambleísta Morillo, ¿cómo lograr consensos? ¿Por qué no llegar a acuerdos en temas de grandes necesidades como afrontar esta crisis energética que deviene de décadas, que todos los gobiernos anteriores no tuvieron la valentía, al menos de dar las bases para un sostenimiento de una nueva matriz energética? ¿Cómo lograr consensos y los votos en este proyecto de ley? Bueno, Miguel, este proyecto justamente ya está en conocimiento, ya ingresó en la Asamblea Nacional. Eh, lo que deberíamos hacer todos los legisladores es precisamente revisar el proyecto, ver cuáles son los beneficios que nos va a dejar cambiar este techo que existe actualmente y que va a permitir ahora, con lo que está proponiendo el presidente de la República, que los privados puedan también generar energía, subiendo la capacidad, como ustedes saben, del techo que hay de 10 megavatios a una capacidad de 100 megavatios, y que cómo va a ayudar a toda la población este tema. Creo que aquí lo importante es que los asambleístas, y que justamente vuelvo a repetir esto porque es tan necesario, dejen de pensar en lo personal y en las banderas políticas y en los temas partidistas y únicamente piensen en la ciudadanía, a quienes el día de mañana, a Miguel, van a ir a pedirle el voto. Pues precisamente creo que eso es lo que debería llamarnos a este consenso, pensar en los ecuatorianos y únicamente en ellos, poder nosotros como legisladores, que nuestra misión es legislar y fiscalizar, pero hacerlo de manera adecuada, porque yo no me opongo a una fiscalización, pero siempre que una fiscalización sea transparente y sea real, sin abanderamientos políticos como lamentablemente ahorita se están realizando, Miguel. Y creo que esto es el consenso que debería unirnos a todos los asambleístas, no importa de la bancada que sean. Y pues justamente si existen observaciones, realizarlas en este momento que ingresó para en el debate en democracia poder tener una ley perfecta. La asambleísta Inés Alarcón, ¿quién debiera ocupar la primera vicepresidencia de la Asamblea? Más que nombre, ¿qué sector debiera ocupar? No me atrevería a decir qué sector debería ocupar, eso lo debería definir el Pleno de la Asamblea Nacional, a ser el máximo órgano decisor. Pero bueno, como vuelvo a repetir, nosotros somos respetuosos de la democracia interna de la Asamblea Nacional y siempre lo seremos. Asambleísta Morillo, ¿quién cree más que el nombre qué sector debiera ocupar la primera vicepresidencia una vez que la Revolución Ciudadana asume la presidencia y queda vacante esa primera vicepresidencia? Miguel, todavía no sabemos cuáles son los nombres realmente o cuáles son las bancadas que van a enviar estos nombres para que ocupen esta primera vicepresidencia. Pero más allá de la bancada o del nombre, creo que lo importante es que quien ocupe este cargo sea una persona que justamente lo que usted decía hace un momento, llame al consenso en el legislativo y que pueda unir
a los asambleístas para poder sacar estos temas que tanta falta le hacen al país, que pueda cohesionar al legislativo, no fracturarlo más de lo que ya está. Asambleísta Alarcón, ¿qué debe esperar el país con estos cambios en la Asamblea Nacional que permitan dar certeza a las aspiraciones de los ecuatorianos? Mire, Miguel y Natalia, a todos los que nos escuchan, yo creo que es un clamor ciudadano. Los ecuatorianos están cansados de los shows, están cansados de que se vea socavada la institucionalidad de la Asamblea Nacional, están cansados de que se fiscalice a la carta, están cansados de tanta impunidad que se ha vivido durante tantos años en ocultamientos, maquillajes de cifras y un montón de cosas que para mí solo la punta del iceberg de todo lo que se ha vivido en este país. Eh, por culpa de la corrupción, por culpa, vuelvo a repetirlo, de la impunidad, y decirle al pueblo ecuatoriano que sí hay bancadas que están trabajando, que sí hay una línea de gobierno que está al frente y que sí tenemos una ministra de Interior que hoy está sufriendo una persecución política justamente por su actuar firme y contundente contra la corrupción, contra la violencia y con todos estos grupos que han arrodillado a nuestro país como son los grupos del narcotráfico y esta narcodelincuencia. Y también decirle que este juicio político no es contra la ministra del Interior ni tampoco contra el gobierno nacional, es a favor de la impunidad, el terrorismo y la delincuencia. Asambleísta Morillo, ¿qué debe esperar el país en esta nueva etapa de la Asamblea Nacional? El país lo que debe esperar de la Asamblea Nacional y debe exigirle a la Asamblea Nacional, quienes estamos ahí justamente por los votos de los ecuatorianos, no porque nos pusieron a dedo cualquier persona, nosotros debemos responderle a ellos y son los ciudadanos quienes tienen que exigirnos que trabajemos creando leyes, reformando leyes que sean en beneficio con temas tan importantes que necesita ahora el país. Sabemos que tenemos crisis como la seguridad, como la crisis económica, el empleo, Miguel. Ahora tenemos también la educación y pues son estos temas los que nos debe llamar a trabajar en unidad, sin banderas políticas, sin anteponer las agendas para conseguir impunidad como algunos están buscándolo. Eso es lo que no debe permitir, en cambio, la ciudadanía y pues exigirnos que legislemos en beneficio únicamente del pueblo ecuatoriano y no de los partidos políticos. Los grandes retos que tiene la Asamblea Nacional, ojalá se atienda a los pedidos de los ecuatorianos, las urgencias, como es este proyecto de ley urgente para afrontar la crisis energética. Muchas gracias la participación en la revista de Opinión Democracia a las asambleístas Inés Alarcón y Natalie Morillo. Muy amables. Gracias a usted, Miguel, por la invitación. Un gusto, Inés, y con toda la ciudadanía que nos ha visto y escuchado esta mañana. Muchas gracias. Muchas